El discurso de anoche del presidente Gustavo Petro fue leído. De hecho, en algún momento tuvo también problemas, Ricardo, con su teleprompter, ¿verdad? O sea, no fue una conspiración contra el presidente Trump como lo sugirieron algunos desde el gobierno estadounidense. Los insumos los prepara la Cancillería colombiana. El discurso fue elaborado, preparado directamente por el señor presidente de la República. El doctor Mauricio Jaramillo Jacir es el vicecanciller, viceministro de Asuntos Multilaterales, que está con el presidente Petro en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Vicecanciller Jaramillo, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo les fue con el discurso del presidente Petro? ¿Qué reacciones, qué sensaciones tienen ustedes hoy, el día después? Pues, Néstor, era lo que nos esperábamos, es el último discurso del presidente. Yo por lo menos me esperaba un discurso disruptivo, un discurso en el que él pudiera manifestar la urgencia de lo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando con el multilateralismo es muy grave. En el escenario de Gaza, obviamente lo que ha pasado en el Caribe pues también nos preocupa muchísimo. Entonces creo que es un discurso que se ajusta un poco a lo que Colombia ha mantenido en estos 3 o casi ya 4 años de denuncia de algunos de los abusos en nombre, insisto, de la seguridad. Sí. Doctor Jaramillo, el tema personal con el presidente Trump, ¿qué significa? ¿Este es el rompeaguas entre el gobierno de Colombia y el presidente Trump? No creo que haya que asumirlo como personal. Creo que Colombia ha asumido una postura crítica frente a algunas decisiones unilaterales, por ejemplo, la desertificación, que históricamente, esto no es solamente Petro, los diferentes gobiernos colombianos han considerado un instrumento unilateral que desconoce lo que históricamente ha hecho Colombia en materia de lucha contra las drogas. Lo mismo, insisto, en rechazar cualquier militarización, por ejemplo, del espacio caribeño. Entonces ahí pues yo invitaría a no convertir esto en una pelea ni de egos ni personales, sino a entenderlo como una posición de Estado. Sí, pero ¿no le parece personal que el presidente de Colombia vaya y pida que se le abra un proceso penal a Trump en Naciones Unidas? Me parece más grave lo que está pasando en Gaza y el apoyo que le está dando Estados Unidos al genocidio. El genocidio en la Franja de Gaza ha sido reconocido por el propio sistema de Naciones Unidas, incluso por ONG israelíes, por terceros estados, y obviamente me parece que ese debería ser el centro de la atención y no una eventual afrenta a una persona que en este caso no existe. No, pero le pregunto por Trump, porque la posición de Estados Unidos, la de Trump, es básicamente la misma que había hasta hace 8 meses cuando llegó Trump. Con Biden era el mismo apoyo de Estados Unidos a Israel. No, me parece que ahí hay una, pues mucho no lo veo de la misma manera. Evidentemente Estados Unidos históricamente ha mantenido un apoyo a Israel, pero con Donald Trump lo que hemos visto es una radicalización de ese apoyo, una radicalización de ese discurso. Hay una radicalización contra la migración, por ejemplo, que no habíamos visto con Joe Biden. Entonces, yo creo que nosotros como Estados del Sur Global, especialmente en el escenario de Naciones Unidas, tenemos todo el derecho a defender ese multilateralismo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y que desafortunadamente está en riesgo. Néstor, no solamente por Estados Unidos, es por lo que está pasando en el mundo y eso requiere de palabras fuertes, requiere discursos disruptivos y categóricos, porque no estamos para aguas tibias. De acuerdo, pero quiero preguntarle si usted me aclara por qué con Biden, la posición de Estados Unidos con Biden frente al tema de Gaza era la misma del presidente Trump. En términos generales uno podría pensar que sí, Néstor, pero en el discurso, y acá es importante que tengamos en cuenta todo el contexto de lo que se ha dicho desde Estados Unidos respecto a los migrantes, eso no había pasado con Biden, respecto a la desertificación, eso no había pasado con Biden. Entonces, claro, uno podría pensar que hay una línea de continuidad, pero lo que hemos visto es un agravamiento de esa posición. Lo cual nos lleva a la conclusión de que el tema con Trump no es por Gaza, sino por la desertificación. Yo creo que el tema volvemos a lo mismo, es con Estados Unidos y es en general, porque no solamente se mencionó a Estados Unidos, con algunos estados que han sido partícipes por acción o por omisión respecto de Gaza. A eso se suma la desertificación, se suma el tema de los migrantes, se suma, por ejemplo, la toma de distancia respecto de compromisos frente a la descarbonización o transición ecológica. Eso no son caprichos de Petro, esos eran consensos de la comunidad internacional que nosotros como Estado, no como gobierno, hemos defendido históricamente. Sí. Doctor Jaramillo, ¿cómo es el tema o cómo es la idea
de Colombia de crear un ejército internacional para meterse a Gaza, para defender la liberación de Palestina, un ejército internacional. Esto lo han hablado, se le ocurrió ayer al presidente Petro. ¿Qué hay alrededor de esa fuerza multinacional? Dice el presidente Petro, a modo de aclaración, no se trata de una fuerza de paz, que esa ya tiene Naciones Unidas. Este sería un ejército de liberación, de salvación, lo llamó el presidente Petro. ¿Cómo es esa idea? Sí, Néstor, lo que pasa es que a los palestinos los están matando, ¿no? Son 25 niños al día. Es decir, esto es un curso de un colegio de Bogotá de niñas y niños que todos los días están asesinando. Estamos hablando de gente a la que rematan, por ejemplo, cuando llegan los paramédicos a socorrerlos. Entonces, la diplomacia se agotó. ¿Por qué? Porque imponen el veto. Cada vez que se pide un alto al fuego, ya sabemos quién impone el veto. Esto, por ejemplo, con Biden no había pasado. Con Biden se aceptó un alto al fuego desde el Consejo de Seguridad. Entonces, como se agotó la diplomacia, llegó el momento de establecer una fuerza multinacional y eso es lo que estamos básicamente explorando mirando los escenarios. Se agotó la diplomacia, quiere decir, se mete Colombia, participa Colombia en esa fuerza y creamos la Tercera Guerra Mundial allí en el Medio Oriente. Néstor, hay un genocidio en este momento en curso. Y la Tercera Guerra Mundial fragmentada hace rato empezó. Es que no hay crimen, Néstor, más Jaramillo, grave en la contemporaneidad que el genocidio. Historia. No ha comenzado la Tercera Guerra Mundial, eso no es cierto. Allí yo no estoy diciendo que haya comenzado, lo que le estoy diciendo es que hay escenarios muy graves de los que no hablamos. Es un genocida. Bueno, ahí ya estamos de acuerdo. Pero, claro, es que no estoy defendiendo. Y no hay nada más grave que eso. Entonces, no estoy Néstor, defendiendo ustedes no pueden horrores, decir. Pero para defender Néstor, los horrores de escúcheme, Israel, porfa. vamos a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Colombia lanza la idea de comenzar la Tercera Guerra Mundial. ¿Usted cree que cuando Naciones Unidas, por ejemplo, intervino finalmente para detener el genocidio ruandés, o cuando se debió haber intervenido en Darfur para detener el genocidio, alguien pensaba, un momento, no, detengan todo porque es que de pronto se forma la Tercera Guerra Mundial? No, esa no es una consideración. ¿Cómo me van a decir a mí que por detener esa barbarie estamos activando la Tercera Guerra Mundial? Usted sabe de historia, señor vicecanciller, usted sabe lo que han sido las dos guerras mundiales. Y entonces, le pregunto, Néstor, entonces le devuelvo la pregunta. Néstor. Sí, ¿vamos dígame. a meternos en un horror mayor? Le respondo. Usted conoce los horrores de Ruanda, ¿cierto? Conoció los horrores de la Shoah sobre los o el Holocausto. No hay una sola palabra. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Usted conoce los horrores de Srebrenica, por ejemplo. Todos esos escenarios que le estoy diciendo, ¿sabe qué son? ¿Sabe cuál es el común denominador? Que no se reaccionó. Entonces, yo no podría, en nombre de evitar una tercera guerra mundial, condenar los intentos que hay para salvar a los palestinos de la exterminación. Le pregunto, ¿cómo me van a decir a mí que cuando se conforma una fuerza multinacional para detener esta barbarie, vuelvo a lo mismo, 25 niños al día, la principal preocupación sea, pero es que de pronto se nos forma la Tercera Guerra Mundial? Perdón, les pregunto, cuando se conformaron los ejércitos para detener a los nazis, alguien dijo, es que de pronto, no, es que es nuestra necesidad, perdón, repito, es nuestro deber respecto a la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio del 48, no es un capricho del presidente, es nuestro deber, está estipulado, es un mandato, es obligatorio. Entonces, ¿a usted le parece que es comparable lo de Hitler que invadió Europa? Por supuesto, pero es que, perdón, Netanyahu ha atacado, le enumero, Irán, Líbano, Siria, Yemen, Palestina, Qatar, ¿sigo? Pero por favor, todavía tenemos dudas respecto del genocidio y la gravedad de lo que está pasando en Medio Oriente y todavía usamos distractores como el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted cree que se arregla creando un ejército para lanzar allí, para pelear, hágame el favor, contra Estados Unidos y contra Israel? No, están equivocados. Es que no se trata de atacar a Estados Unidos. ¿Quién dijo que vamos a atacar a Estados Unidos? ¿Quién ha hablado de atacar a Israel? Estamos hablando de tener eso es como si usted me dice a mí, intervengamos en el genocidio Tutsi, ¿cierto? Que alguien dijera, pero ustedes tienen algo en contra de los Hutu. Por Dios, nadie tenía nada en contra de los Hutu, los que en su momento denunciamos el genocidio ruandés, así como yo no tenía nada en contra de Milosevic cuando se denunció la limpieza étnica en Kosovo, o sí, no, para nada, lo que dijimos fue, la OTAN lo hizo, de hecho la OTAN, Néstor, bombardeó durante toda la primavera del 99 Serbia para detener un genocidio. Entonces,
¿Había algo en contra de Serbia, de la entonces moribunda Yugoslavia? No, esto no digan más que es un ataque contra Israel, porque no es cierto. Esto es una manera de detener un genocidio que, insisto, es uno de los compromisos, de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Cómo funcionaría o cuál sería entonces el objetivo y el trabajo de esa fuerza multilateral, de esa Fuerza Armada? ¿Qué haría entonces, si no es lo que usted nos dice? ¿Qué haría en el terreno? Tengo que entrar ya a reunión, respondo esta pregunta porque no quiero dejarla. Lo que haría esa fuerza multinacional es detener, insisto, y dotar a los palestinos de lo que no tienen en este momento, que es una fuerza de defensa palestina. Esto es importante que la gente lo sepa. No tiene ejército, no tiene forma. Israel está atacando toda la infraestructura civil con la doctrina de Dahiyya, que es la doctrina de tierra arrasada, y esto, insisto, es algo que ha subsistido en el sistema de Naciones Unidas o en general en el sistema multilateral, es decir, que aquellos estados que no tienen forma de defenderse tienen derecho a la rebelión, tienen derecho a la resistencia. Eso está reconocido dentro del derecho internacional humanitario. Lo que hemos propuesto, lo que ha propuesto Colombia, tiene todo el asidero, tiene toda la base. Me encantaría quedarme hablando, pero tengo ya una reunión de la Unión Europea. Cuénteme. Solo le hago la última pregunta. Yo estoy de acuerdo con usted en lo del genocidio, en la clasificación, que hay que hacer algo. ¿Alguna palabra sobre la violencia en Colombia? ¿Sobre Colombia, sobre los vecinos de Colombia? Es decir, porque por andar mirando a Gaza... ¿Pero qué tiene que ver? ¿Quién dijo? ¿Pero qué tiene que ver? Pero por Dios. ¿Y alguna palabrita sobre Venezuela, por ejemplo? Le pregunto, el gobierno no fue al Plateado, el gobierno no fue al Catatumbo, el gobierno no ha ido constantemente al Cauca a entregar tierras. Les pregunto, ustedes han cubierto recientemente, por ejemplo, cuando la Agencia Nacional de Tierras ha entregado a lo largo de este gobierno más de 500.000 de hectáreas. O sea, han estado, por ejemplo, insisto, cuando el gobierno va al Catatumbo, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, Néstor. Eso es como si cuando a mediados de los 90 condenamos el genocidio Tutsi, alguien dice, ¿y dónde están los 8 millones de desplazados? Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. A mí me parece y me preocupa ese falso dilema que han instalado algunos medios porque nos quita internacionalismo. En este momento, y eso no significa ninguna antipatía con los pueblos ni de Nariño, de Chocó, ni de Cauca, porque si ha habido un gobierno que se ha preocupado por llegar a esos territorios es el gobierno de Petro. Pero no me digan a mí que por hablar de Haití, que por hablar de la guerra civil en Sudán, que por hablar de lo que está pasando en Kibú, entre Ruanda y la República Democrática del Congo, nos estamos olvidando de los territorios. No tiene nada que ver. Salgamos de Colombia un ratico y entendamos que es muy grave lo que está ocurriendo, por Dios. Que ese ejército que él se imagina, lo dijo anoche, es para descarbonizar la humanidad. ¿Usted tiene una idea qué significa descarbonizar la humanidad a través de un ejército armado? Claro. Que no sigamos dependiendo de los combustibles. Perdón, Néstor, me encantan las discusiones, pero si no entro ya me van a echar. De todas maneras, les agradezco y seguimos en contacto. Siempre, ustedes saben que siempre estoy dispuesto, siempre estoy abierto a la discusión, pero tengo que entrar. Muchas gracias. Ni más faltaba, no quiero que lo echen, doctor Jaramillo. Les mando un abrazo. Gracias, un abrazo también para usted, Mauricio Jaramillo.